Hola equipo, especialistas en formación. Es un verdadero lujo compartir esta sesión con todos vosotros. Hoy nos vamos a meter de lleno en una guía clínica visual, pero con una lente estrictamente neurobiológica, centrada en el diagnóstico y tratamiento del trauma. Porque, para entender realmente por lo que pasa un paciente traumatizado, tenemos que ir mucho más allá de los síntomas superficiales. Tenemos que entender esa cascada bioquímica asombrosa pero devastadora que ocurre a nivel microscópico en su cerebro. Así que preparaos, porque vamos a diseccionar el estrés extremo desde su origen más profundo. ¡Empezamos! Para que nos situemos, este es nuestro itinerario clínico de hoy. Pasaremos por la neurobiología del cerebro traumático, la etiología y los factores de riesgo, las fases de esta respuesta, el diagnóstico diferencial del TPT, las manifestaciones de la disociación y, finalmente, la intervención y estabilización clínica. Bueno, arrancamos con la sección 1, la neurobiología del cerebro traumático. Fijaos en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Cuando el cuerpo se enfrenta a una amenaza de vida o muerte que percibe como incontrolable, no es que simplemente se estrese, no. Responde liberando una cascada brutal, masiva, de cortisol y adrenalina. Y el punto clave aquí, colegas, es que esto no es un mero estado emocional, es una auténtica inundación química. Si este estrés es muy extremo o se prolonga en el tiempo, estas hormonas literalmente dañan las células cerebrales y alteran por completo la forma en que se consolida la memoria. El resultado final, un colapso. El sistema normal de respuesta al estrés se sobresatura tanto que queda exhausto, provocando una desregulación bioquímica en todo el organismo. Y claro, la gran protagonista de esta activación simpática fulminante es la amígdala. Imaginadla como la central de alarmas definitiva. El estímulo entra por los sentidos, llega al tálamo y se va directo a la amígdala por vías principales y secundarias. En milisegundos empieza a mandar señales de emergencia a áreas como el hipotálamo lateral. Clínicamente, ¿esto en qué se traduce? Pues en un paciente con taquicardia, palidez, pupilas dilatadas y una hipervigilancia extrema. Y lo más impactante es que todo esto ocurre mucho antes de que la corteza cerebral haya podido siquiera procesar lógicamente qué narices está pasando. En la clínica, esto nos deja un contraste fisiológico fascinante. En el trauma crónico, lo que solemos ver es un predominio absoluto del sistema simpático y un bloqueo total del parasimpático. Es decir, es como tener el acelerador pisado a fondo y los frenos cortados. Mientras el simpático provoca midriasis, vasoconstricción y taquicardia para prepararnos para luchar o huir, el parasimpático, que debería encargarse de calmarnos, inducir la miosis y bajar las pulsaciones, queda totalmente anulado. Aprender a identificar esta hiperactivación simpática frente a vosotros en la evaluación inicial es, de verdad, absolutamente fundamental. Pasamos a la sección 2, etiología y factores de riesgo. Vamos a ver los números, porque son reveladores. La prevalencia general del trastorno de estrés postraumático ronda entre el 1 y el 7,8%. Pero ojo, hay una brecha de género inmensa. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de desarrollar TPT que los hombres. Y los detonantes también cambian drásticamente. Mientras que los hombres suelen identificar el combate o accidentes graves, las mujeres tristemente reportan con mucha más frecuencia ataques físicos, violencia sexual o maltrato. Entender esta vulnerabilidad y esta diferencia es crucial para que nuestra anamnesis sea mucho más precisa y empática en el día a día. Obviamente, el evento por sí solo no explica todo el cuadro. Existen factores de riesgo pretraumáticos como tener un trastorno límite de la personalidad, baja autoestima o, muy importante, traumas previos. Luego tenemos los factores del propio evento. ¿Cuánto duró? Lo severo que fue. Pero, por favor, prestad muchísima atención a los factores postraumáticos. Que la víctima no tenga apoyo social o, peor aún, que se la culpabilice, es lo que perpetúa la activación crónica de ese eje del estrés que vimos antes. Un apoyo social temprano y competente no es solo dar ánimos, es un verdadero amortiguador biológico. Nos adentramos en la sección 3, las fases de la respuesta traumática. Cuando ocurre la catástrofe, el cuerpo no reacciona al azar, sigue un cronograma. Primero viene el impacto inmediato, el shock, una crisis vital absoluta. El cuerpo se orienta, los sentidos se disparan para localizar la amenaza. Luego pasamos a la fase de respuesta. Aquí el cuerpo intenta defenderse, ya sea movilizándose para huir o, si no puede, inmovilizándose por completo, lo que clínicamente vemos como un retraimiento emocional profundo. Si el cerebro no logra cerrar y resolver este proceso defensivo, el trauma se asienta, pudiendo volverse agudo o, en el peor de los casos, crónico.
Es literalmente una urba que colapsa hacia el agotamiento. Tras la alarma inicial, el cuerpo entra en la fase de resistencia. Mantener esta alerta neurobiológica a tope es un intento desesperado por sobrevivir, pero, claro, consume una cantidad brutal de recursos metabólicos. Nadie puede aguantar eso para siempre. Si el estresor no desaparece, la estructura cede y entramos en la fase de agotamiento. Y es justo ahí, en ese quiebre de la homeostasis celular, donde emerge la patología que llega a nuestra consulta. Vamos con la sección 4, el diagnóstico diferencial del TPP. Aquí, colegas, la temporalidad lo es todo. Hablamos de TEPT agudos si los síntomas duran menos de 3 meses y crónicos si pasan de esa barrera. También tened en cuenta el inicio demorado, donde el paciente parece estar bien y de repente 6 meses después estalla todo. Y una regla de oro, evaluad siempre las comorbilidades. El TEPT rara vez viene solo, tiene una facilidad tremenda para traer de la mano trastornos de pánico, depresión mayor o TOC. No os quedéis solo con el diagnóstico principal, hay que ver siempre la foto completa. Bajemos esto a la silla del paciente. ¿Cómo se manifiestan estas cosas en consulta? Los síntomas intrusivos son esas pesadillas o flashbacks que paralizan su día. La evitación no es solo que no quieran ir a la calle donde ocurrió el evento, a veces es una incapacidad literal, física, de nombrar lo que pasó porque duele demasiado. Y la hiperactivación de la que hablábamos antes, la veréis en directo si de repente suena vuestro teléfono en la consulta y el paciente da un salto exagerado en la silla con taquicardia inmediata. Esa es la biología hablando. Sección 5. Entramos en un terreno complejo, las manifestaciones de la disociación. Fijaos, cuando la hiperactivación sobrepasa cualquier límite concebible y la realidad es insoportable, el cerebro hace algo radical, tira del cable. Eso es la disociación. Es el mecanismo de defensa bioquímico definitivo. Se define como la alteración profunda de la conciencia, la identidad o la memoria. El cerebro desconecta circuitos enteros para aislar el dolor. Y este espectro es amplio. Va desde borrar bloques enteros de memoria hasta sentir que uno mismo o el mundo a su alrededor han dejado de ser reales. Imaginad por un momento que estáis entrevistando a un paciente y os dice exactamente esto. Mientras voy conduciendo me doy cuenta de que no recuerdo lo que sucedió en el trayecto. Tengo la sensación de que mi cuerpo no me pertenece. Esto es un caso de manual de amnesia disociativa mezclada con despersonalización. Hay una fractura severa en su esquema corporal. El cuerpo está ahí, pero no es suyo. Como especialistas tenemos que tener el oído finísimo para detectar estas rupturas estructurales en su discurso. O pensad en esta otra frase, también súper típica: me miro en el espejo y no me reconozco. Tengo la sensación de que las cosas y las personas no son reales. Aquí estamos frente a una desrealización en toda regla. No es que el paciente esté despistado, es que su cerebro está filtrando y distorsionando activamente la realidad para proteger a la psique de un colapso total. Hay que saber leer entre líneas cuando nos cuentan estas desconexiones tan profundas. Y por último, sección 6. Intervención y estabilización clínica. ¿Qué hacemos con todo esto? Si estamos en las primeras 72 horas tras el trauma, nuestra intervención tiene que ser súper estructurada. Nada de improvisar. Son 5 pasos incisivos. 1. Contactar. Escuchar activamente sin presionar. 2. Dimensionar el problema. Buscar riesgos inminentes de mortalidad. 3. Buscar soluciones básicas e inmediatas. 4. Acción concreta a corto plazo. Y 5. Seguimiento. En esta fase aguda, olvidaos de la psicoterapia profunda. El único objetivo aquí es apagar el incendio y estabilizar el sistema nervioso del paciente. Y casi tan importante como saber qué hacer es tener clarísimo qué no hacer para no volver a disparar su sistema simpático. Sí debemos escuchar a fondo y avanzar muy poco a poco. Pero está absolutamente prohibido juzgar su reacción, ignorar señales de peligro o, el error más clásico, ponernos a contar nuestras propias anécdotas para restar hierro al asunto. En este momento nosotros somos su ancla parasimpática, el lugar seguro. No podemos convertirnos por torpeza en un estresor más. Una vez pasadas esas primeras 72 horas, entramos en la fase de crisis, que suele durar de 4 a 6 semanas. Aquí tiramos de la terapia de contención. Hay que ayudarles a manejar esa culpa irracional aplastante y reorganizar los límites de su identidad. Y aquí viene una herramienta brutal: la psicoeducación. Si le explicamos al paciente que sus taquicardias, su insomnio y su disociación son respuestas fisiológicas totalmente esperables de su biología intentando protegerle, le quitamos de encima el estigma de «me estoy volviendo loco». Eso, por sí solo, es enormemente terapéutico. Para cerrar, equipo, quiero que nos quedemos con una reflexión. Ya conocemos la biología, la inundación de cortisol, las vías de la amígdala y el bloqueo del freno parasimpático.
La pregunta es, sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a reconstruir esa realidad fracturada del paciente, devolviéndole su seguridad, en lugar de limitarnos simplemente a recetar pastillas para tapar los síntomas? A fin de cuentas, la verdadera excelencia en psiquiatría está en combinar toda esta ciencia neurobiológica impecable con una humanidad clínica absoluta. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima sesión.